muchachos, en la clase de hoy. Hoy se va a retroalimentar algunos puntos muchachos que se han mirado, ¿sí? Sobre la clase anterior, que algunas partes no las miramos, que no alcanzamos, que tenemos que cumplir con ese proceso, ¿correcto? Más que todo se va a hablar hoy sobre las etiquetas con tag, las partes de los atributos, que es lo que en sí se enfoca en la parte de los atributos, y un ejemplo de ejecución que se va a hacer con el programa Notepad, que es para la ejecución por medio del HTML o la parte de la estructura, ¿listo? De acuerdo al lenguaje, ¿listo? Entonces se va a hablar un poquito también sobre la parte del SOAP y la WSDL, ¿correcto? Que son los componentes principales para la parte del desarrollo y la descripción del servicio, ¿sí? Que todo está enfocado para la parte de motores de búsqueda, ¿correcto? Para la hora de insertar y poder mirar qué es lo que se ve en una página web, de acuerdo al dominio que tiene la página web, ¿correcto, muchachos? Entonces, les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes tienen Notepad en el computador, en sus aplicaciones? Sí, señor. Notepad, ¿qué otros manejan? ¿Qué otras aplicaciones manejan para la parte de qué? De programas, para la parte de los servicios de ejecución. Notepad, otro cual, de Word, tal, otra, hay otros varios servicios sobre eso, ¿no? Que he mirado, ¿sí? Entonces, para que hagamos esa práctica, que ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre esos, para que lo ejecutemos de acuerdo al ejercicio, ¿correcto, muchachos? Para poderlo realizar, ¿correcto? Yo ya lo tengo ya hecho, ya lo ejecuté, ya se ejecutó con la parte del XML, con HTML también, con la estructura de HTML, con index.html y la parte de XML, de acuerdo al documento. ¿Correcto, muchachos? Entonces, eso es lo que tienen que realizar ahora en un rato, de acuerdo a la explicación que yo dé ahora. ¿Correcto, muchachos? ¿Listo? Entonces, por favor, me dan una manito para los que están conectados en este momento para poder guardar la información. Eso sí, muy bien. Bueno, muchachos, entonces de la anterior clase que revisamos, muchachos, hablamos un poquito sobre la parte de los atributos y algunos aspectos importantes sobre la parte de los ejemplos, de la parte de las etiquetas, ¿correcto? De las etiquetas que eran la parte de etiquetas o tag, ¿correcto? Que ya habíamos revisado todos estos ejercicios, muchachos. Antes de revisar esto, muchachos, ¿sí miran bien la información? ¿Sí miran bien la información, muchachos? Por mi parte se ve borrosa. ¿Se ve borrosa? Claro, no, es que es duro. Listo. Entonces, Ya espera. se va aclarando un poquito Sí, y ya. se va Sí, es por aclarando. eso Se va yo aclarando un creo que sí, poquito. sí. Espera un momento, Sí. voy a reiniciar otra vez, voy a volver a actualizar. ¿Listo? Espera un momento. ¿Listo? Bien. Ahí como mira, Borroso. borroso, no. Está saliendo borroso. Esperemos que entre bien, que actualice muy bien. Sí, muchachos. Es por la parte de... Espera un momentito, vamos a ingresar aquí que está desactivado. Ahora sí. ¿Cómo miran ahí? Se me va borroso. ¿Borroso?
Ahí, ¿cómo miran ahí muchachos para seguir? Borroso, señor. Sí, se mira borroso. ¿Muy borroso, Diana? Bastante borroso. A ver, espérame, ahí para que se está cuadrando. Sí, ahí se ve bien. Ah, listo, correcto, listo. Sí. Tener en cuenta que pues es por la parte de lo que ha pasado, correcto, es sobre la red también y todo lo que está pasando, listo. Entonces todo se puede dañar, listo. Bien. Entonces teniendo en cuenta muchachos, Se arregla y se daña. ¿cómo? Se arregla y se daña, se arregla y se daña. Bueno muchachos, entonces tener en cuenta, listo. Por lo menos voy a explicar, listo. Que esto es una retroalimentación de lo que miramos ayer, algunas partes sobre esto, ¿sí? Y algo de lo que vamos a terminar de revisar, ¿correcto? Entonces, la parte de las etiquetas con tag, que la parte de los ejemplos que hemos revisado, muchachos, de la anterior clase, que ya lo habíamos elaborado ayer, la parte del XML, ¿listo? Que ya lo hicimos, ya lo realizamos, miramos qué es lo que en sí se constituye ese tipo de ejecución de acuerdo a ese servicio, ¿sí? Por medio de las etiquetas. Entonces, en este ejemplo, muchachos, se observa que hay elementos en los cuales se describen los datos que contienen así, ¿correcto? Un ejemplo principal de esto, muchachos, es el ejercicio 1, que se puede observar que la guía de aprendizaje, que es por medio de esa etiqueta título, guía de aprendizaje, está por medio de XML, ¿correcto? Que es de acuerdo a la ejecución, de acuerdo a esa información que muestra ahí, ¿sí? Cuando se inicia la etiqueta siempre se debe escribir así, por medio de esa simbología que muestra ahí, ¿correcto? De acuerdo a esa información de esa etiqueta principal, ¿correcto? Que esto ya lo habíamos hablado anteriormente, pero es algo de retroalimentación. Entonces, esta parte de los atributos, aquí es algo muy importante tener en cuenta, muchachos, la parte de los atributos, que yo en la anterior clase hablé unas partes muy esenciales, que va acorde con los atributos, que era que había hablado anteriormente, que había mejor dicho, la cardinalidad que tiene como consecuencia o que tiene como relación con el tipo de atributo. ¿Cuál era la primera estructura o cómo es la primera función para que haga relación con los atributos? Que yo hablé con dos términos que eran principales. ¿Cuáles eran esos dos términos? Para poder llegar con el tipo de atributo de acuerdo a la información de un dato que había hablado ayer en la clase de anterior, el día lunes. Para recordar, muchachos, porque yo quiero ver si en verdad se recuerdan o no recuerdan de lo que se habla, muchachos, y de lo que se ha realizado. ¿Sí? Que yo anteriormente hablé sobre dos términos principales, que era para yo poder formar la parte de acuerdo a la parte de los servicios o la parte del diseño web con la parte del PHP, cuando se construye un programa. ¿Qué es lo que uno mira principalmente cuando yo hago ese tipo de funcionalidades, mejor dicho? Qué pena, señor. ¿Me repite la pregunta? No, lo que estoy, o sea, muchachos, ¿me están escuchando o no me están escuchando? Parece como que no escuchan o qué es que pasa. Muchachos, quiero que o sea, yo no puedo estar repitiendo a cada rato, muchachos, ¿sí? ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Yo no puedo estar repitiendo de las cosas que les estoy preguntando, ¿sí? Que lo que vimos en la anterior clase, cuáles son las principales características o lo principal que se debe tener en cuenta para poder hacer una relación de acuerdo a los servicios del diseño web de acuerdo con PHP. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta para poder hacer una estructura con el lenguaje de la programación con PHP?
más, mejor dicho, para que me entienda más en esa estructura. Que yo hablé de dos términos principales para hacer la estructura muy bien, de acuerdo a la relación con los atributos. Que después de los atributos, ¿qué viene? Lo primero que hay que tener en cuenta, de acuerdo a los datos de información. Mejor dicho, son cuatro parámetros que hay que tener en cuenta, ¿sí? De acuerdo a lo que se ha revisado, de acuerdo a los servicios web, con la parte con PHP, ¿sí? Y con la parte de lo que se ha hablado, muchachos, de acuerdo a las estructuras y la integración de las aplicaciones, ¿correcto? Entonces, les voy a decir uno nomás, les voy a decir uno, de acuerdo a ese primero que les voy a hablar, luego los otros, ¿cuáles son los que los componen los demás? Primero, los métodos. Después de los métodos, ¿qué es lo que sigue? Métodos, ¿qué más? O sea, métodos, funciones, ¿qué sería lo otro? Va bien, pero va rajada Diana, ¿sí? Qué pena decirles hoy, van rajados. ¿Sí, muchachos? Ya les voy a decir qué es lo que se ha revisado en la anterior clase, muchachos. Yo fui muy claro con esa información, ¿sí? De toda la explicación de acuerdo a lo que se hizo con la parte del HTML, de acuerdo con PHP, se habló de los métodos, funciones, clases y objetos. Esa es la primera función que debe tener en cuenta uno para poder entender bien la lógica de esa estructura. Y luego de eso ya vienen los atributos de acuerdo a la información. ¿Sí, muchachos? Entonces son métodos, funciones, clases y objetos que hace la integración de una aplicación. ¿Sí, muchachos? Yo no sé por qué es que se me olvidan, no leen, muchachos, no retroalimentan. ¿Sí, muchachos? No entiendo por qué y es algo sencillo de lo que estamos revisando, muchachos. ¿Sí? Entonces, no entiendo por qué no se acuerdan. Les digo, les hablo de otra forma para que ver si me entienden. Les hablo de otros términos para que ver si me captan de la información de lo que les quiero decir, porque en verdad todo proceso de estos muchachos de la programación van a haber varias formas de preguntar, de acuerdo a los conceptos. ¿Sí, muchachos? Entonces, pero se me vuelve y no entienden de lo que estoy hablando, ¿sí? De la integración de las aplicaciones, que hablamos de XML, del SOAP, del WCDL, ¿sí? De toda la parte de los métodos, las funciones y las clases principales y los objetos principales para poder llegar a los atributos de acuerdo a una clase, ¿sí? Entonces, eso es lo que en verdad, muchachos, no veo que ustedes no me ponen atención, ¿sí? Se ve que no escriben de lo que yo explico algunas cosas, de lo que hay, es la base, de lo que tienen que entender ustedes, muchachos, ¿sí? Entonces, yo no puedo estar repitiendo a cada rato, muchachos, solamente hago una retroalimentación de esto para que después ya no vayan a tener luego ninguna equivocación de acuerdo a la planificación, de acuerdo al diseño de lo que tienen que realizar. ¿Correcto? Entonces, algo de aquí, lo que ya habíamos hablado anteriormente, que hablé sobre los atributos. Los atributos sirven para proporcionar la información extra sobre un elemento que lo contiene, de otros elementos. ¿Sí? Los atributos siempre están dentro de las etiquetas de la apertura. Entonces, tener en cuenta que todo este proceso de la parte de los métodos, funciones, clases y objetos y atributos están dentro de una de las etiquetas que están constituidos de acuerdo a la apertura dentro de esa etiqueta, para poder que salgan los datos de información. ¿Correcto, muchachos? Entonces, esto es lo que en general, muchachos, tenemos que tener en cuenta para poder entender bien la lógica de estos
de estos lenguajes, ¿listo? De acuerdo al funcionamiento de estos servicios, que es de acuerdo al servicio web, ¿sí? Para poder entender qué es lo que desblocha o desloga o desbrocha toda esta información de acuerdo a la programación de PHP con HTML y con XML. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta esto, que hablamos sobre la otra clase, hablamos sobre la parte de las etiquetas, ¿sí? Que es el precio moneda en euros, que está en 30, ¿sí? En 30, mayor de 30, de acuerdo a la información del precio, que es la etiqueta principal, ¿correcto? De acuerdo a esta información. Que realizamos el ejercicio, que si en verdad cumplía con esa característica, si daba el valor de acuerdo a esa función, ¿sí? Entonces, creo que ya este paso ya lo hicimos, ya lo realizamos en la otra clase, en la anterior clase, la parte de las comillas dobles, hablé un poquito sobre los atributos que en verdad está entre comillas dobles, por también puede ir entre comillas sencillas de acuerdo a la estructura de lo que yo voy a imponer ahí, ¿sí? Con estos pesos, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta, ya se revisó esta información por medio de las etiquetas, por medio de XML, de la versión de tal, de acuerdo a la agregación y la ejecución de este ejercicio. ¿Correcto, muchachos? Entonces, esto ya lo habíamos hablado. Bueno, entonces es algo muy importante lo que vamos a hacer ahorita. ¿Qué es lo que vamos a probar hoy? Es posible ensayar y editar este código fuente en una manera muy sencilla, algo muy sencillo y muy viral para poder revisar si en verdad se ejecuta por medio de un motor de búsqueda, en cualquier tipo de motor de búsqueda, ya sea en Yahoo, en Mozilla, en cualquier tipo de motor de búsqueda, ya sea para Linux, en cualquier puedo realizarlo, ¿sí? Tener en cuenta primero, el primer paso, abrir un programa en Notepad. Entonces, por favor, muchachos, abran el programa Notepad. Todos me lo abran, por favor. Que es una herramienta para hacer notas de texto. Solamente esa es la función principal, para hacer notas de información de texto, nada más. Esa es la declaración de acuerdo a esa información. ¿Listo, muchachos? ¿Ya lo abrieron? Sí, señor. ¿Listo? Listo, Diana. Entonces, bueno, segundo paso. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? El segundo paso, dice acá, pegar o escribir el código, ¿correcto? Vamos a pegar un código de acuerdo a la estructura, de acuerdo a esa función, ¿listo? Del código fuente de acuerdo a la estructura, ¿correcto? Paso 3, dar clic en guardar. De acuerdo al Notepad hay que guardar la etiqueta, guardar ese archivo en formato familia.xml. Por favor, crean ese archivo por medio de esa andarización de acuerdo con esa ruta llamada familia.xml, que es el código llamada familia, del código por medio de etiquetas, que es algo muy funcional para yo revisar si en verdad se está ejecutando de acuerdo al servicio web. ¿Listo, Diana? ¿Ya lo guardó? Ya, me imagino que sí. ¿Listo el punto 3, muchachos? ¿Listo? ¿Ya guardaron el nombre de la ubicación, muchachos? Para seleccionar el nombre de esa estructura.
señor. ¿Listo? Paso 4, guardar los cambios, ¿correcto? Hay que guardar para poder restablecer ese archivo, ¿correcto? De acuerdo a la ruta que yo asigné, de acuerdo a esa información por medio del punto XML, ¿correcto? Y el número quinta, pegar, ahora sí, el archivo guardado, se le da clic derecho y se le abre con el navegador, de acuerdo a la estructura. Entonces, pega el código a la estructura del Notepad y se pega con el XML. Y lo ejecutan por medio del navegador y lo miran, que es lo que arroja ya en la plataforma. Tiene que aparecer todo lo que está ahí, la información, como está ahí. Voy a hacer uno aquí para que lo miren, ¿listo? Entonces, espera, antes de hacer esta ruta, voy a pegar este código, que solamente es un código sencillo de la familia, que solamente se lo ejecuta y se lo pega en TXT, ¿correcto? Se lo ejecuta aquí, se lo pega, lo hago la estructura, cambio el nombre de esta señora, pongo la estructura Luis Carlos, Luis Carlos. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a guardar el archivo, que es muy diferente, Mac es muy diferente a lo de Windows, muchachos, es muy diferente a la estructura. Entonces, aquí hay que hacer otra cosa. ¿Listo? Entonces voy a hacer aquí familia, 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 familia.xml, ¿correcto? Y voy a hacer la estructura acá, que está en documento RTF, voy a cambiar la extensión. Entonces voy a poner documento en archivo web, que es la estructura de acuerdo al XML en Mac, ¿correcto? Que es diferente. En la suyo ya aparece la estructura de XML, que es en Windows, que allá sí la estructura sí lo aparece como es, ¿correcto? Entonces yo lo guardo, lo asigno y lo cierro. ¿Listo? Cierro el documento, cierro acá y verificamos dónde está el índice, o el de acuerdo a la web que yo tengo. Entonces le doy clic aquí y directamente tiene que aparecer la web. Ya. Que está con la dirección mía del Mac, de acuerdo a la dirección del URL y la estructura de la familia con XML, de acuerdo al servicio web del archivo. ¿Listo? ¿Cómo les fue, Diana? ¿Lo intentaron hacer para que aparezca el servicio? Algo muy sencillo. Sí, señor. ¿Listo? ¿Qué te ha parecido, Diana? Bueno, es muy práctico, muy práctico. ¿Qué fue, Daniel? ¿Cómo? Sí, señor. Muy práctico, muy práctico. Muy bueno, ¿sí? O sea, es solamente, es algo muy sencillo, aprendices, que yo desde ahí, por medio de un archivo, de un archivo normal, de cualquier tipo de archivo, de lo que maneja uno en Windows, o en Mac, o en otros sistemas operativos de XML, yo puedo hacer una interfaz gráfica. Yo puedo hacer de un diseño de una página web por medio de un XML o por medio de un index HTML, de acuerdo a la estructura. ¿De acuerdo? ¿Sí, muchachos? Entonces, teniendo en cuenta las etiquetas que yo puedo agregar por medio del lenguaje, puedo por medio de PHP y HTML, de acuerdo al formulario de la extensión. ¿Sí, muchachos? Entonces, ¿miraron cómo fue lo que yo hice con la ruta que yo hice, muchachos? ¿Sí? De la parte de la ruta, que es lo que yo asigno para poder que me agregue la estructura y me abra la ruta donde yo estoy ubicado. ¿Sí? Correcto, donde yo estoy haciendo ese llamado de acuerdo al servicio web por medio del motor de búsqueda. En cualquier motor de búsqueda lo abre, no hay problema, no tiene ningún inconveniente en cualquier motor. ¿Sí, muchachos?
Entonces, solamente depende es el guardado de la extensión donde tú quieres que se haga ese tipo de servicio. ¿Sí? Por medio de aquí. Entonces, él lo hizo por medio de XML y lo podemos hacer por index.html. Entonces, Diana, hagamos la prueba con index.html familia. ¿Qué aparecería ahí, muchachos? Hágalo. Con index.html, que es diferente a la estructura de acuerdo a la información, pero es parecido porque es por medio de la partitura, que es el formato, que es por medio de XML y por medio de Notepad. Para el programa del Notepad, que es para la parte de notas de servicio, ¿correcto? De datos. ¿Listo? ¿Lo ejecutaron? La parte de HTML, muchachos, con el index.html. Sí, señor. ¿Listo? Les aparece la misma información, pero la ruta cambia un poquito sobre la parte de la ruta, por eso que es por medio del index con HTML, de acuerdo a la estructura por medio de las etiquetas. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta esto. Entonces, de acuerdo a lo que se vio, muchachos, la estructura, de acuerdo a lo que revisamos en este momento, para editar el código existen muchos programas, ¿correcto? Para poder observar y mirar qué es lo que arroja, como es Microsoft Word, blog de notas, Notepad y sin un número de editores, ¿correcto? Con cualquier tipo de editor de datos yo puedo hacer ese tipo de información y mirar el servicio, ¿correcto, muchachos? Que es algo muy sencillo, que es una página que es solamente una página de texto, que es solamente de hipertexto, solo texto, no nada más, solamente debe haber solo texto. ¿Sí, muchachos? Entonces, si yo quiero mostrar una información de comunicación de solamente un texto, yo lo puedo hacer, estandarizar por medio de ese programita, Notepad, y hacerlo por ese servicio. ¿Sí? Por medio de XML y por medio del HTML, de acuerdo a la estructura. ¿Correcto? Entonces dice aquí, para visualizar mejor utilizar navegadores de Google Chrome, Mozilla, Firefox y otros que puedan tener problemas de compatibilidad, teniendo en cuenta que algunos se puede ejecutar, pero eso es mentira. En todo motor de búsqueda se puede ejecutar porque todo sistema operativo tiene la función del programa de Notepad para poder ejecutar bien la estructura, ¿correcto? Eso es mentira. Entonces, XML hace la distinción de la escritura en mayúsculas y en minúsculas, ¿correcto? No hay ningún inconveniente que yo ponga todas las etiquetas en mayúscula o en minúscula, de acuerdo a la información que yo quiero comunicar. Por lo que hay que tener en cuidado en la escritura, de acuerdo a los renglones de la escritura que vaya a poner, de acuerdo que sea correcta bien la escritura del enunciado. ¿Correcto, muchachos? Entonces, ¿sí lo pudieron realizar? ¿Correcto, muchachos, todos? ¿El ejercicio? Sí, señor. ¿Listo, Diana? ¿Sí? ¿Fácil o difícil? No fue sencillo.
Bien, entonces tener en cuenta esa información, ¿listo? Entonces cuando yo hablo de este SOAP, en la parte de los protocolos, muchachos, ¿en qué ustedes más o menos qué han visto sobre esto? Muchachos, ¿sí conocen qué es la palabra SOAP? La parte de SOAP, ¿qué es la funcionalidad? ¿Qué es lo que hace? Más o menos, de acuerdo a estas funcionalidades, de acuerdo a lo que estamos mirando. La parte SOAP. ¿Para qué me sirve ese tipo de objeto o ese tipo de acceso que tiene? ¿Para qué me sirve? Este es un protocolo de mensajería incluso. Ujú, sí, ¿qué más? Pues basado en XML que se usa para intercambiar información. Ujú, correcto. Sí, pero es más enfocado a la parte de los objetos, ¿sí? ¿Correcto, muchachos? Sí, la parte del objeto. ¿Listo? Los objetos principales de acuerdo a la ejecución simple de un acceso de acuerdo al protocolo. ¿Listo, muchachos? Entonces, de acuerdo a esa información es lo que se está haciendo en este momento, ¿correcto? De acuerdo al objeto que se muestre en una aplicación. ¿Listo? Entonces, el SOAP es un anónimo o un acrónimo de protocolos simples de acceso a objetos, ¿correcto? Que todo está enfrascado. Clases, objetos, atributos, ¿sí? Métodos. Entonces, todo está haciendo, como decir, el enrollo de todo el proceso de ejecución. ¿Correcto, muchachos? Entonces, simple acceso de los objetos. Esto es un protocolo de mensajería, ¿correcto? De lo que hablaba el aprendiz. Basado en XML, solamente está basado en la parte de arquitectura de XML, ¿correcto? Para intercambiar información entre computadoras, ¿correcto? Para cambiar la parte de las directrices o de acuerdo a la información que va a dar, ¿sí? De acuerdo a esa información. Y en una aplicación de especificación de XML. Profundice con el siguiente video, ¿correcto, muchachos? Entonces, aquí hay un video muy importante, muchachos, no sé si se podrá revisar o mirar, o que Diana no lo haga revisar, ¿correcto, Diana? Te pido el grande favor que no lo hagas ver ahí con la funcionalidad de tu equipo, que acá de pronto no se escucha. Listo, señor, un Listo, momento. sí, espera un momentico, yo voy a salir de acá para poder revisar, ¿listo? Bien. ¿Qué es lo que hace ese tipo de objeto con ese acceso por medio del protocolo? ¿Qué es lo que hace la funcionalidad? SOAP, Simple Object Access Protocol. SOAP, sus siglas hacen referencia a Simple Object Access Protocol. Es un protocolo estándar que define cómo dos objetos en diferentes procesos deben comunicarse por medio de intercambio de datos XML. Las tiendas en línea, los buscadores y las empresas que ofrecen productos en línea aplican este protocolo, el cual se utiliza desde los años 90. Es la conexión entre un cliente navegador de Internet y los servicios de un servidor. La función básica de SOAP es comunicar aplicaciones realizando la llamada a procedimiento remoto RPC e implementando un esquema requerimiento-respuesta equivalente a una arquitectura cliente-servidor, en la cual el cliente inicia el proceso y el servidor responde al requerimiento. El cliente envía un mensaje request vía HTTP que es generado por la aplicación servidora y una respuesta que es enviada a la aplicación cliente vía HTTP. Tanto los mensajes request como response son mensajes HTTP, pero en caso de usar cualquier otro protocolo de transporte no cambia el contenido del mensaje, el cual está codificado en XML. La especificación del protocolo SOAP consta de tres partes. 1. El constructor SOAP Envelope, que define un framework para expresar qué hay en un mensaje, a quién está dirigido y cuándo es opcional o mandatorio. 2. Las reglas de codificación que definen un mecanismo de serialización para ser usado para intercambiar instancias de tipos de datos.
3. La representación SOAP RPC, que define una metodología que puede ser usada para representar invocaciones a procedimientos remotos y sus respuestas. Muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, muchachos, teniendo en cuenta ese tipo de objetos de acceso del protocolo, es algo muy importante de acuerdo al servicio del usuario, ¿correcto? De acuerdo de la funcionalidad por medio del emisor o el receptor, de acuerdo a la funcionalidad, de acuerdo a la estructura, de acuerdo a los servicios del servidor, de acuerdo a donde está toda la información, de acuerdo a la estructura. ¿Correcto, muchachos? Entonces, del cliente y el servidor, ¿correcto? Que lo más importante es eso, en una aplicación web, ¿qué es lo que se mira? Los clientes y el servidor, de acuerdo a donde yo voy a almacenar toda la información y donde yo voy a adquirir todos los datos de esa información de acuerdo a ese cliente, ¿sí? Por medio de ese servidor, de ese servicio, ¿correcto? Entonces, SOAP tiene mucho acceso teniendo en cuenta el protocolo, de acuerdo al acceso, ¿sí? Toda empresa, toda empresa, microempresa, en la parte de cafeterías, en la parte de que venden cosas de comunicaciones o cosas de cafés, manejan estos protocolos también para poder comunicar qué es lo que hay dentro de eso de acuerdo a esa empresa. Por ejemplo, en una panadería, de acuerdo de la parte de cafés, manejan estos protocolos para poder hacer ese servicio y mirar yo la ruta y revisar qué es lo que venden ahí para yo revisar qué es lo que me pueden vender por medio de esas estructuras. ¿Correcto, muchachos? Entonces eso es algo muy importante, el SOAP. ¿Listo? Que es algo simple. Entonces, para ustedes, muchachos, ¿el SOAP es algo muy importante, muchachos, o no es importante ese tipo de información? Sí, señor, claro que es importante. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Por ejemplo, ustedes, muchachos, cuando han ido a tomar café en un establecimiento que sea de caché, ¿qué es lo que le pide la señorita de los cafés? Por favor, se rastrean, verifican la información por medio del QR. ¿Sí han mirado, muchachos, que le han dicho a uno? ¿Sí, muchachos, o no? Para mirar toda la plataforma de información y todo el servicio web de acuerdo a la información. ¿Sí o no? ¿O no les han dicho eso a ustedes? Que se maneja ese mecanismo también, por ese medio. ¿Sí o no, muchachos? Del acceso por medio de los objetos. ¿Sí? De la estructura. ¿Sí? Que uno se comunique. Entonces, por medio de eso, ellos manejan ese tipo de archivos por medio de ese XML y por medio del SOAP, que manejan esas estructuras por medio de un cliente y un servidor, de acuerdo a la estructura, ¿sí? De comunicación, ¿sí? Entonces, hay varias formas de hacer esas estructuras también, muchachos, para poder que mi empresa se pueda comunicar por medio del cliente y el servidor, que puedan revisar todo lo que hay dentro de esa empresa para yo poder pedir un producto de alimento, ¿sí? Entonces, uno hace ese QR, con ese QR lo que enlosa, que se enlaza a ese servicio y hace que se ejecute todos los datos de esos datos que tiene la base de datos de acuerdo a la empresa que está ahí, por medio del cliente y el servicio, y se maneja por medio del SOAP y por medio del punto de XML, de acuerdo a la estructura, por medio de etiquetas, de acuerdo a la funcionalidad, ¿sí? Que tiene mucha funcionalidad eso, que tiene por medio de formularios, ¿sí? Entonces es algo muy importante eso, muchachos, que es el servicio. ¿Listo? Bien. Entonces, entendido esa parte, muchachos, yo les doy esas nociones, yo les digo porque yo lo he visto, lo he mirado y lo he revisado también, esas partes. ¿Correcto, muchachos? Y la ejecución no es tan difícil para hacer. ¿Correcto, muchachos? Para poder desglosar. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de WSDL, que es un lenguaje de descripción de servicios web, ¿correcto? Que es el servicio de un lenguaje de descripción del lenguaje de servicio web, ¿correcto?
que es la estructura en general. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esta funcionalidad, muchachos, por medio del cual es un servicio web que describe, entre otros casos, otras cosas, que hace que la funcionalidad implementa es que el lenguaje de la interfaz publica por los servicios web, ¿listo? Por todos los servicios web, ¿correcto? Es una descripción basada por medio de XML, lo que yo les estoy informando. Entonces, todo lo que yo les estoy diciendo en las cafeterías que manejan bastante información, manejan estos archivos por medio de esas estructuras, por medio del servicio XML. ¿Correcto, muchachos? De los requisitos funcionales necesarios para establecer una comunicación con los servicios web. ¿Correcto, muchachos? Y es solamente por medio de texto, nomás. Usted no hay necesidad de internet, o a veces sí, y por medio de esa información se conecta uno y de una ya muestra toda la funcionalidad de lo que tienen y los servicios que tienen ellos de comunicación de acuerdo a lo que ellos venden, para yo revisar y para no ir yo a la caja a pedir un café, sino uno ve la información de ellos, toda la información de lo que ellos venden, para poder yo, por medio de mi navegador, por medio de esa trazabilidad de ese formulario, de ese tipo de XML, de esa estructura de funcionalidad, yo me puedo basar y mirar todo lo que hacen allá ellos y lo que pueden vender, ¿sí? Y solamente es un archivo de texto, nada más, que tiene colorido y todo eso, sí, pero es un archivo solamente de texto, nada más. ¿Sí, muchachos? Eso no le puedo dar yo un clic porque no tiene desplegable, no es dinámico, solamente es para leer nomás. Y mostrarle a la muchacha de servicio, por favor me traes un cappuccino con un croissant. Entonces solamente le digo eso y ella directamente ya lo registra ya y listo. Se acabó. Entonces es algo muy puntual, muchachos, que yo lo he visto en todos los servicios, ¿sí? Donde yo voy, ¿sí? Entonces es algo que yo lo he revisado y me he mirado y me he metido para mirar qué es lo que se manejan ahí en esas estructuras, y es todo lo que se maneja acá, la parte de XML, la parte de la funcionalidad por medio de un servicio web, ¿correcto? Entonces, esta estructura de WSDL, este archivo tiene una estructura jerárquica, por lo tanto, la información está anidada, ¿correcto? Que anteriormente habíamos hablado unas partes sobre la parte de anidadas, de acuerdo a la información. Tiene dos tipos de descripciones de ese tipo de anidados, ¿correcto? Uno, las descripciones abstractas, que es algo importante. Cuando yo hablo una descripción abstractas, ¿qué quiere decir, muchachos, cuando hago una descripción abstracta? ¿Qué es eso? Que es algo muy importante, las descripciones abstractas. ¿Qué es eso, muchachos, cuando hago una comunicación abstracta? Las comunicaciones abstractas. La comunicación abstracta. ¿Qué son, muchachos, las comunicaciones abstractas? Teniendo en cuenta lo que hemos revisado anteriormente. Bueno, son las que definen qué hace un servicio web sin decir cómo se implementa. ¿O no? Sí, ¿qué más? ¿Listo? Sí, muy bien esa descripción. ¿Qué más? ¿Qué es lo que más? Bueno, que se implemente y qué más. Que sabemos que pues la aplicación se enfoca en la lógica y pues y en la estructura del servicio. Correcto. Eso es lo que se refiere más que todo a las funcionalidades de la estructura, de acuerdo al servicio que yo voy a imponer y lo que yo voy a hacer ver, de acuerdo a esa estructura, ¿correcto? Que es la estructura del WSDL, del servicio web, de acuerdo al servicio, ¿correcto, muchachos? Esto es algo muy importante, muchachos, para que le pongamos cuidado, muchachos,
teniendo en cuenta al servicio, lo que que vamos a dar de acuerdo al diseño de esa interfaz gráfica. ¿Sí, muchachos? Entonces hay que ponerle cuidado con esta información. ¿Correcto, muchachos? Para poderlo empalmar. ¿Listo? El segundo punto, descripciones concretas. Cuando hago una descripción concreta, ¿qué es? Descripción concreta. Se comunica como en datos específicos, como el protocolo de transmisión. ¿Correcto? Esto, cuando yo hablo del protocolo de transmisiones, está enfocado más que todo al servicio y al servidor de ejecución. ¿Sí, muchachos? Para la transmisión de información de los datos de acuerdo a la red de ejecución. ¿Sí? Transmisión de información de datos. Esa es la información y el enfoque de acuerdo a la información concreta de la parte abstracta de un servicio. ¿Sí, muchachos? Entonces es algo fundamental entender estos aspectos, muchachos, y invocarlos y tenerlos en cuenta. ¿Correcto? A la estructura. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esta información, muchachos, de lo que hemos hablado, varios aspectos importantes, el mismo autor resalta, este señor autor, de lo que hablaba sobre la parte del WSDL, recurre a 6 elementos principales. Hay 6 elementos principales que debe tener en cuenta uno antes de empezar con ese tipo de servicios. Uno, el tips, los types, que son tipos de datos, de acuerdo a la información que yo voy a generar y que voy a describir dentro de esa etiqueta. ¿Correcto, muchachos? Por medio de ese HTML o por medio de ese .xml. ¿Sí? 2. Los mensajes que van a ser enviados. Una descripción de los datos a transferir por medio de ese servicio web o por medio de ese servidor web de la línea. ¿Sí? Entonces, son puntos, muchachos, claves que hay que entender y hay que ponerle un poquito de lógica que para dónde es que yo quiero llegar. ¿Correcto, muchachos? La interfaz, aquí está todo englobado a lo que yo les estoy diciendo. La parte de las interfaces. ¿Listo? Entonces, las interfaces, dice, operaciones abstractas que describen la comunicación entre el servidor y el cliente. Estos son los dos puntos claves para poder tener yo una buena interfaz gráfica en un diseño web. ¿Sí, muchachos? Que yo tanto les molestaba yo a ustedes. Pilas con los usuarios, pilas con los roles, pilas con la interfaz gráfica, con el usuario principal, pilas con la abstracción del cliente, con las personas que está desarrollando ahí, para yo poder interactuar con el usuario principal y la parte de autenticación de los usuarios, de la interfaz gráfica. ¿Sí? Entonces dice servidor y cliente. Son los puntos claves para poder dar una buena interactuar y que tenga una buena trazabilidad de datos de información. ¿Correcto? Aún llamada por type, ¿correcto? Que en versión anterior del estándar, de acuerdo a las versiones de estándar, que es el type, ¿listo? Type o tiempo, page type, el tiempo, ¿correcto? Entonces dice acá, el cuarto punto, binding, ¿listo? Binding, ¿listo? Que es la información sobre el protocolo de transporte utilizado. Son protocolos de comunicación de transporte, de acuerdo a los mecanismos de comunicación. El modelo OSI, modelos de transporte de comunicación, de la parte de redes de comunicación. Modelo OSI, ¿correcto? Que es la información sobre los protocolos de transporte, que hace que se agregue toda la información y que se ejecute de acuerdo al protocolo de ejecución de los datos, ¿correcto? Que es el BDB. ¿Sí? Muchachos, entonces no creo que pronto no conocen esas estructuras ustedes, muchachos, no las han escuchado, pero ya las están viendo, ¿correcto? Ya las están revisando. ¿Sí, muchachos? Que en esto, en desarrollo de software, se miran muchas cosas, muchachos. Se miran muchas cosas. ¿Sí? Que uno a la vez ni siquiera ni idea tiene, a veces algunos aprendiz no tienen ni idea de las cosas, de lo que están viendo. ¿Sí, muchachos? Entonces, el bidding, ¿correcto? Información de protocolos de transporte utilizado. Este es el mecanismo importante, la parte del modelo OSI, para la parte de redes de comunicaciones, que las redes de telecomunicaciones manejan la parte del modelo OSI de transporte, de acuerdo a la comunicación de información.
¿correcto? Bien. El quinto, el endpoint, ¿correcto? El endpoint. Información sobre la interfaz de comunicación generalmente en forma de un URL, ¿correcto? Que una vez yo hablé sobre qué era un URL. ¿El URL qué es la sigla, muchachos? En una página web, muchachos. ¿Qué es el URL? Pues usted comentaba la otra vez que un URL es una dirección única que usamos para hacer recursos de Correcto. internet. Muy bien. Dice una dirección única que es la que hace que se conecte de acuerdo a la información, de acuerdo a la comunicación generalmente de un servicio, ¿correcto? Entonces, como algo de refrescar, muchachos, el URL o el URI o el URL quiere decir la el lenguaje, o el lenguaje unificado racional, de acuerdo a la información de racionalidad, de acuerdo a la información de datos, ¿correcto? Que es el URL, de acuerdo a la estructura, ¿listo? Entonces dice, esta información sobre la interfaz de la comunicación generalmente en forma de URL, ¿correcto? Que es la parte principal que es dominada por una versión anterior del estándar. Son estándares de comunicación para poderme yo englosar y mirar en dónde viene ese tipo de comunicación, ¿correcto? Eso es lo que hace el URL, verificar si en verdad esa dirección del URL está correcta o no está correcta, de acuerdo a la dirección de comunicación. ¿Correcto, muchachos? Entonces, es algo importante. Aquí estamos hablando un poquito de telecomunicaciones, ¿sí? De redes de comunicaciones, ¿sí? Redes de datos, de comunicaciones, ¿sí? Entonces, es algo muy importante que engloba toda la funcionalidad de acuerdo al desarrollo de una interfaz gráfica y el diseño web, ¿correcto? Que engloba todo esto, ¿sí? Y por último, los servicios, que es lo que más nos empate a nosotros, nos interesa más, el servicio, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que revisar esa parte? Services o service, ¿correcto? Puntos de acceso del servicio web. Por medio de los nodos de comunicación están los puntos de comunicación. Esos son los puntos del servicio de comunicación. Los nodos de comunicación en redes de telecomunicaciones, nodos de comunicación, topologías de comunicación, en estrella, en bus, ¿sí? En espiral, ¿sí? Son redes de comunicación de acuerdo a un servicio. ¿Sí, muchachos? Entonces es algo importante, muchachos, entender esa estructura para ver que en dónde es que lo que estamos haciendo, realizando todas esas estructuras del servicio, de lo que ustedes en verdad lo que tienen que en realidad al final tienen que empalmar toda esta información de acuerdo a la estructura. ¿Sí? Entonces tener en cuenta eso. Por medio del WSDL, el cliente tiene toda la información, ¿correcto? Así dice la lengua, ¿no? Muchachos, ustedes dicen que el cliente siempre tiene la razón, muchachos, o no, el cliente, muchachos. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Futuros tecnólogos en la parte de desarrollo y de servicios web. Siempre tienen toda la información, muchachos. Los clientes siempre tienen, ¿verdad? Toda la información, muchachos, del servicio, de acuerdo a la información. Los clientes. ¿O no? Bueno, eso es lo que se enseña en atención al cliente, pues. Sí, exactamente, correcto. Sí, muchachos. Son parámetros que en verdad, pues los clientes, que en verdad tienen toda la información correcta, ¿correcto? Que ellos lo que en verdad hablan es verdad, ¿correcto? De acuerdo a la información de cualquier tipo de estructura, de lo que estén interesados, de acuerdo a la información. ¿Sí, muchachos? Entonces dice aquí, el WSDL dice que el cliente tiene toda la información de acuerdo a lo que se está hablando, ¿de acuerdo? Necesaria para poder acceder a un servicio web, ¿correcto?
Bien, el beneficio que es que todos los sistemas poseen el mismo lenguaje, ¿correcto? Esa es la premisa principal, que todo sistema tiene el mismo lenguaje de comunicación, ¿correcto? Que lo que hace que los servicios web sean multiplataforma. ¿Qué quiere decir? Que sean bastante, se desglose toda esa información, ¿correcto? Bien. Listo muchachos, entonces esa es la información. Entonces comúnmente lo que estamos hablando muchachos poseen el mismo lenguaje que hace que el servicio web sea multiplataforma, ¿correcto? Todo servicio web, ya sea estático el servicio, que no tenga, por lo menos que sea dinámico ese servicio, en toda plataforma lo puede revisar y mirar, ¿correcto muchachos? Por ejemplo, les hago la pregunta a ustedes. Muchachos, ¿ustedes han visto páginas web estáticas? Que se puede uno conectar en cualquier momento. ¿Ustedes han visto páginas así? Que no tienen ningún inconveniente a la hora de conectarse, muchachos. Sí, señor. Una vez me mostraron una de comida rápida. Que Sí, por simplemente eso. Ajá. para ver el menú y ya. Sí, correcto. Entonces, eso es lo que yo les hablaba sobre los cafés, ¿correcto? Por ejemplo, en el café Valdés, en Juan Valdés, tienen ese tipo de información, ese tipo de páginas web por medio, que sean por medio de texto, ¿correcto? De acuerdo a lo que estamos hablando, de XML y por medio de HTML, ¿correcto? Que no tienen ningún servicio, o sea, no tienen nada de conexión, solamente que es texto y lo hacen comunicar por medio del servicio, de acuerdo a la web. ¿Listo? Entonces es algo muy importante tener en cuenta eso, Daniel, ¿listo? Para en caso de algo, de un servicio comúnmente, ¿correcto? Entonces tener en cuenta que sirve ese tipo de servicio para múltiples plataformas. No tiene ningún inconveniente ni ninguna relación de acuerdo al proceso, ¿correcto? Bien. Entonces, teniendo en cuenta este punto, muchachos, este punto de UDDI, ¿qué es? Es la parte universal de descripción, de discover and de integración. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender esta información, muchachos? El UDDI. ¿Qué es eso? Y eso viene de la empresa de IBM, ¿no, muchachos? Que es la corporación de IBM, de la empresa que en verdad ese IBM pues ya está que se desaparece esa empresa, ¿listo? Pero entonces esa empresa pues fue muy millonaria en los tiempos de décadas atrás, ¿correcto? En los años 70, 80 era muy buena, excelente empresa, ¿correcto? Pero el UDID, ¿qué es eso muchachos? El UDID, ¿qué entienden por esa información? No, señor, yo no he escuchado antes. Sí, bueno, eso más que todo, muchachos, esto sí es como algo más específico en la parte empresarial, ¿correcto, muchachos? Ese UDAD son siglas del catálogo de negocios, más que todo para negocios empresariales, ¿correcto?
que es denominado como una descripción de discover de integración, de acuerdo a la ejecución de integración de registro de información, ¿correcto? Que lo hace por medio del XML, del servicio de dominio, de acuerdo a ese servicio llamado XML y UDEVI, ¿sí? Que es una industria abierta que es conectada por medio del contextos por medio de servicios web, de acuerdo a la información de estructuras, ¿sí? Por medio empresarial, ¿correcto, muchachos? Entonces por eso ponen ese nombre que es más embarcada más que todo para las empresas, que es IBM, ¿sí, muchachos? A servicios, ¿correcto? Que está enfocada al esquema de XML, ¿listo? Entonces dice, define un método a publicar y encontrar información sobre servicios web que incluye un esquema por medio de XML para mensajes de SOAP, que define un conjunto de documentos para describir información de empresas y servicios de comunicación. Conjunto como es el de API para construir, consultar o publicar información de los directorios de un API o para duplicar entradas de directorios entre nodos de UD, de iguales, de acuerdo al servicio de conexión de red, de acuerdo a los nodos, ¿sí? De lo que yo les hablaba anteriormente, de lo que yo les decía anteriormente, ¿sí? De comunicación, de telecomunicación. ¿Correcto, muchachos? Entendido esa parte, muchachos, yo creo que pronto no me entienden muy bien esas siglas de esa información, ¿sí? Pero sí, más o menos, Daniel, creo que los veo dudosos en esta clase de hoy. No, sí, señor, ahí Sí, vamos. o sea, Ahí son vamos. cosas, Ahí muchachos, toca que... estudiar un poco más. Sí, yo creo que pronto no han visto, muchachos, ustedes esas partes, muchachos, pero son cosas que uno deben aprender, ustedes, y conocer, ¿sí, muchachos? Sí, son cosas de pronto pues son nuevas para ustedes, son cosas que no han mirado, ¿sí? Para la parte más enfocada a los servicios, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, nosotros como estamos enfocados al servicio web, tenemos que revisar todas estas partes, muchachos, y son muy importantes para llegar al punto y llegar al punto claro, ¿correcto, muchachos? Para luego ustedes pueden hacer, después que hagan su diseño web, pueden hacerlo por medio de XML, HTML, un servicio de texto solamente para comunicación, pero sin red o con un servicio normal, estático, para poder publicar alguna información. ¿Sí, muchachos? Y lo despliegan por medio de un servicio. ¿Sí? Eso es algo fácil y sencillo de hacerlo, muchachos. ¿Correcto? Y pueden ganar dinero también desde ahí. ¿Listo? Esas son las ideas que yo les puedo dar. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta el UDI, tiene dos funciones que son principales, que son parámetros que hay que tener en cuenta, dice. Es un protocolo basado en SOAP, ¿correcto? De las siglas de que habíamos hablado anteriormente, que define cómo se comunican los clientes con los registros del usuario. ¿Sí, muchachos? Es el registro del usuario que hace comúnmente del desarrollo. ¿Listo? 2. Es un conjunto de registros duplicados globales en particular. Son registros de usuarios que se comunican entre sí por medio de un servicio web y un servicio por medio del servidor que se comunica por medio de esa red. ¿Correcto, muchachos? Entonces dice aquí, protocolo UDID. Aquí dice algo muy importante que son la base de la estructura de lo que nos quiere dar a entender. ¿Listo? Entonces, aquí hay la estructura principal del protocolo, está en la primera línea, ¿correcto? Aquí hay dos registros públicos de acuerdo a la información. Se busca y se obtiene el WSDL del servicio y se provee el usuario y tiene el servicio del proveedor, ¿sí? Que es la partición del SOAP con XML y la respuesta del SOAP con XML, que la que envía y la que regresa todo el servicio, ¿correcto? De acuerdo a ese protocolo, ¿sí? Ahora ustedes, ¿cómo entienden esa descripción de acuerdo al protocolo? ¿Qué es lo que miran ustedes ahí? De acuerdo al servicio, ¿sí? Eso es de acuerdo al servicio, muchachos, por medio de la web, la comunicación. ¿Qué es lo que se mira ahí en esos parámetros? ¿Qué es lo que se mira ahí, muchachos?
doctor, es que el UDI Ujú. es como ese registro donde todos los Correcto. servicios pues se ubican. Exactamente, sí, eso es. El principal nodo de esa información es el UID, ¿correcto? Del usuario principal del servicio, que es el nodo principal, ¿correcto? Del UID, ¿sí? ¿Y qué hace el usuario con el proveedor del servicio? Ya hace la petición del primer servicio de ejecución y hace la respuesta por medio de XML, el SOA, de acuerdo al registro. ¿Sí aprendís? ¿Sí? Es algo importante manejar esas estructuras también y entender esa lógica que muestra ahí. ¿Sí, muchachos? Para poder entender bien las estructuras. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Que algún día les pasen un objeto de esos y digan, ¿qué quiere decir eso? Les digan a ustedes. Y ustedes ya saben qué es lo que hace esa funcionalidad. ¿Sí, muchachos? Ya saben las siglas de qué es lo que están hablando ahí. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, bien entendido esa parte, muchachos, esa parte del protocolo, ¿sí? La parte de los servicios, muchachos. Sí, señor, correcto. ¿Listo? Sí, Daniel, sí, yo creo que pues es un poquito que hay que poner un poquito, leer un poquito, ¿sí, muchachos? Para que puedan entender bien esas estructuras de acuerdo a lo que hemos hablado anteriormente, ¿listo? Para poder definir y mirar de lo que se está mirando, ¿correcto? Y no equivocarse después, ¿correcto? Y no enredarse de pronto, de acuerdo a las definiciones, ¿correcto? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esta información, vamos para el punto 3.5, que es el res. Ese punto res, que es la representación del estado de transferencia. ¿Qué es ese punto, muchachos? ¿Para qué me sirve ese tipo de res? ¿Para qué me sirve este, muchachos? El res. ¿Qué es eso, muchachos? Que eso es algo muy importante, ese tipo de res, ¿no? Y esa se maneja en la parte de las redes de telecomunicaciones, muchachos, en la parte de redes de datos, de comunicaciones. ¿Sí, muchachos? ¿Qué es ese res, muchachos? Representacional State Transfer. ¿Qué es eso, muchachos? La sigla, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender? Transferencia de estado, tutor. Ajá, correcto, es una transferencia, sí, muy bien. Este es el, ¿Sí? este es el que se usa para diseñar servicios. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo no te escucho? ¿Cómo? ¿Es el que se usa? Este es el que se usa para diseñar servicios web. Correcto, exactamente. ¿Sí? Esa es la parte de la estructura principal para el servicio web. Entonces, ¿qué es el REST? Más que todo, o sea, más que todo, ¿qué es lo que nos quiere representar ese REST con esas siglas de red excepcional de 6 transfer, de transferencia? ¿Listo? ¿Qué es más que todo? Es una arquitectura, muchachos. Es la arquitectura que está diseñada más que todo para hacer funcionar un sistema que sea distribuido que sea por medio de una central o que sea centralizada, ¿correcto? Que es la base principal que hace eso, por medio de un diseño web, ¿sí? Que distribuye toda la central del servicio web. Esa es la parte de la ejecución que hace ese tipo de res, ¿correcto? Que es la parte de transferencia, ¿sí? Entonces, lo que hace en sí es que un servidor hace como nodo principal, ¿sí? Como por ejemplo, mediante una arquitectura entre iguales que es el P2P, de comunicación de procesos, ¿sí? De procesos de comunicación, ¿correcto? Y esto va enfocado a la parte de redes de comunicaciones también, ¿sí? De las redes, ¿sí, muchachos? Entonces, esto está enfocado más que todo al servidor central de transferencia, ¿correcto, muchachos? Entonces, teniendo en cuenta que cuando yo me comunico por medio de un dominio del servicio web, se maneja por una centralización, ¿sí? De comunicación, de transferencia. ¿Sí, muchachos? Entonces, esa es el énfasis de lo que hace que transfiere esta arquitectura. ¿Sí?
¿Sí, muchachos? Entonces vamos plasmando un poquito y entendiendo qué es lo que estamos queriendo entender estas estructuras. ¿Sí, muchachos? Entonces dice acá, el protocolo REST son protocolos, todo lo que hemos hablado anteriormente, protocolos de servicios, de comunicación, ¿correcto? Son REST, representación de State Transfer, ¿listo? Es una arquitectura cliente-servidor, de lo que hablaba anteriormente, del usuario principal, del cliente y el servidor de la comunicación. En lo cual un servicio es visto como un recurso que es identificado a través de una dirección de URL, que ya hablamos que era un URL. Es la ruta que le da al servicio para que se conecte y dé el servicio de comunicación, de acuerdo al dominio. ¿Y el dominio qué es? Tiene un dominio, tiene un enlace de comunicación que es el DNS, es el nombre de dominio, sistema de nombres de dominio, para que haga la comunicación con el servidor. ¿Sí, muchachos? ¿Me estoy dando a entender o no, muchachos, esas estructuras, o no? ¿Sí? De la dirección URL. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí, Daniel? ¿Y Diana? ¿Sí? Señor, correcto. Sí, o sea, o no, los estoy, mejor dicho, los estoy volviendo, mejor dicho, que no me están entendiendo. ¿Listo? Del URL, por medio del cual puede ser accedido o consumido. ¿Correcto? Para acceder a estos servicios web se hace el uso de mensajes en formato simple, ¿correcto? Mensajes de formato simple, los cuales se intercambian entre el cliente y el servidor, formatos de en segundo plano, ¿correcto? De acuerdo al servicio. Entonces dice acá, este define a partir de un protocolo de comunicación. Estos son protocolos de comunicación, que es la parte del HTTP, que una vez yo hablé. ¿Qué era el HTTP? ¿Se acuerdan qué era el HTTP, muchachos? Y que yo hablé de otra sigla de comunicación que tiene certificado de seguridad, que era el HTTPS. ¿Se acuerdan, muchachos? Que yo hice Sí, señor. igual, Diana, ¿en qué mes fue eso? Y no me en qué año fue que yo hablé sobre eso. Protocolo ¿En qué año? El de otro año, transferencia de güey. hipertexto. Ay, Dios mío, eso fue hace rato. Hace años, eso creo que fue en octubre del otro año, güey. ¿Sí? Que hablaba sobre esos de los protocolos. HTTP. Sí, ¿Qué eso es? fue hace tiempo. Protocolo de transferencia de hipertexto. De hipertexto, correcto, muchachos. Y eso es lo que utilizan los servicios de web, los sistemas de web. ¿Sí? Que es la nomenclatura. Cuando yo manejo un URL, manejo un servicio por medio de esa tripleta www.http.escuela.com, ¿qué quiere decir? Que es una escuela comercial, pero tiene una transferencia de protocolo de hipertexto que no es seguro, que no tiene la sigla de encriptación de CCL, quiere decir que no tiene certificado de seguridad en el diseño web y el servicio. ¿Sí, muchachos? Entonces yo puedo hacer el servicio web por medio de este protocolo HTTP, que en cualquier momento se puede conectar en cualquier tipo de sitio. Cuando yo tengo el servicio de CCL, que es HTTPS, ese es diferente, porque tengo que tener un dominio propio y que tengo que registrar un servicio de alojamiento de acuerdo al servicio de la red. Y que tengo que pagar ese servicio por el nombre de dominio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Diana, cuando ya tenga bien enfocado en la estructura de la página web, ella en algún momento va a comprar un servicio de nombres de dominio, el protocolo del dominio, que ella tenga segura bien la interfaz gráfica, que tenga el CCL de encriptación. ¿Sí, muchachos? Esa es la información de lo que yo quería como me entendieran un poquito. ¿Sí, Diana? ¿Sí? Sobre la parte de los servicios de comunicación, que teniendo en cuenta que un protocolo de servicio de diseño web o de un mecanismo de eso es caro, la parte del dominio de la página web, son caros los dominios, ¿sí? ¿Sí? Son caritos los dominios de un servicio, ¿sí? Para poder transferir la información, ¿sí? Entonces, en un momento tendrán que llegar ustedes, pagar ese servicio, muchachos, pagar el servicio de alojamiento de acuerdo a la información de lo que ustedes están dando, de acuerdo al servicio cliente-servidor. ¿Correcto, muchachos?
esa información, muchachos, de acuerdo a la información de lo que estamos hablando, de los protocolos. Sí, señor. ¿Listo, Diana? Sí, eso se van a topar algún día y se van a acordar de mí, algún día se van a acordar. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Entonces, y hay que saber también. Para yo comprar un dominio hay que saber. También hay que saber qué tipo de protocolos me sirven para mi página web. No cualquier dominio. ¿Correcto, muchachos? Entonces, de pronto algún día les voy a explicar qué son los dominios de protocolos para que entiendan en un diseño web, para que miren cuáles son las siglas principales, para que miren cuál va enfocado en un diseño web. ¿Sí? Que acá la arquitectura no lo va a mostrar, no lo tienen en esta parte. ¿Sí? Entonces, de pronto les voy a dar yo una clase fuera de esto. ¿Sí? ¿Listo? Si tenemos tiempo. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto del HTTP, que muchas páginas web en las partes de internet de Google Chrome manejan páginas que son vulnerables y tienen este tipo de hipertextos que son vulnerables ante la información del cliente. Entonces, tener en cuenta algo, cuando yo navego por internet en Google, Google es muy peligroso a la hora de navegar, hay que saber navegar. ¿Sí, muchachos? ¿Por qué? Por medio de esta sigla del HTTP de hipertexto, de alojamiento de hipertextos, es donde van a ser los crackers de información y van a dañar la información de otro cliente. ¿Sí? Hacen el enlace, le dan clic a ese enlace del HTTP y pum, les roban toda la información de acuerdo al diseño de lo que ustedes manejan. Roban los bancos, les roban la plata, les roban toda la información que manejan. Entonces, pilas con abrir una sigla con ese tipo de estándar que manejan ese tipo de métodos que son por medio del HTTP. ¿Correcto, muchachos? Que son servicios que son vulnerables de acuerdo a la visibilidad del cliente. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de lo que yo quiero llegar con eso, muchachos? De la parte de la seguridad de la información. ¿Sí o no, muchachos? Eso quiere decir que no es seguro abrir una URL. No, imposible. No es seguro. No lo hagan, mis aprendices. Piles con Mire, eso. instructor, Piles con eso. Saliendo un poquito del tema, uno en Linux cuando hace phishing, Linux con diferentes programas, él crea una URL con HTTP nada más, sin la S. Sí, correcto. Ajá. Y crea ese enlace pues para uno poder obtener información. Ojo que es ilegal, solo que uno lo hace un poquito ético dentro del entorno de uso. Claro, y uno sí comprueba que es real, que sin la S pues se puede obtener mucha información. Porque no es por eso es que les digo yo eso, muchachos. ¿Por qué yo les digo eso, muchachos? Yo en mi carrera mía, más que todo yo se enfocaba en la parte de desarrollo y en la parte de la seguridad de la información. Seguridad informática. ¿Correcto, muchachos? Entonces, por eso es que yo les tengo ese conocimiento de acuerdo a ese tipo de protocolos que yo he manejado. ¿Correcto? Que uno puede explotar ese tipo de protocolos por medio de mecanismos de encriptación. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que toda página web hay que tener cuidado antes de abrir. ¿Sí, muchachos? Entonces, es bueno tener navegadores que sean privados. ¿Sí? ¿Correcto, muchachos? Por ejemplo, yo en mi Mac manejo yo mucho la privacidad, que manejo Safari y manejo este navegador que es de Cebolla, que es la parte de VPN, es una red privada, que es la privacidad de browser, de seguridad de servicios de web, ¿correcto? Que es solamente que es anónimo y está todo encriptado. Todo lo que yo hago ahí, nadie me ve, nadie me rastrea y nadie me ve ahí, todo lo que yo hago. ¿Sí? Todo está encriptado. ¿Correcto, muchachos? Entonces son cosas que deben saber ustedes para poder yo conectar y saber alojar un servicio. ¿Sí? Del web. ¿Listo, aprendiz? Correcto, entonces yo manejo este Safari que es anónimo y este que es por medio de VPNs, por medio de redes de VPN, pero tiene que es un servicio privado, ¿sí? De comunicación. ¿Sí, muchachos? Yo nunca poco utilizo este Google Chrome, porque es muy abierto y muy público y tiene mucho anomalía a la hora de transferencia de datos de información. ¿Sí, muchachos? Entonces son cositas que ustedes como ya aprendices que van a ser tecnólogos tienen que manejar herramientas más
justificadas para su proceso de comunicación y la parte de trabajo. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Entonces, yo que les estoy dando redes a mis aprendices, ya manejan esas estructuras de parte de privacidad, manejan protocolos de VPN de acuerdo al servicio. Ya les he enseñado esas cosas. ¿Sí? Entonces, ellos están contentos porque navegan más tranquilos y manejan bien la información. ¿Sí? Y sirve mucho para nuestros hijos también, muchachos, porque es que Google maneja mucha cosa, mucho peligro, muchachos. Hay mucho peligro en la red. Hay mucho peligro. ¿Sí? En las redes hay mucho peligro ahora, muchachos. La gente no duerme, esos hackers, crackers no duermen para dañar información. ¿Correcto, muchachos? Dañando todos los protocolos de comunicación. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos con el primero. ¿Listo? Espera un momentico, vamos con el primero. Entonces, el get. ¿Sí? Que habíamos hablado anteriormente. La parte del get. ¿Listo? Esa parte del get, ¿qué es lo que nos hace en sí? De acuerdo a ese tipo de protocolos, muchachos. El get en sí, ¿qué hace de funcionalidad? El get. Se utiliza para consultar información. Correcto, muy bien. Listo, Diana. Entonces el get es usado para enviar la información de acuerdo de un recurso del servicio que hace una consulta de información de acuerdo al servicio. ¿Correcto? Entonces es algo muy importante. El put. ¿Qué es el put? El put. ¿Qué es el put, muchachos? Put, get. El get, put. El put es para actualizar un registro. Solamente para registros de información. ¿Correcto, muchachos? El put. Este está usado para transmisión de un cliente de recurso o de registro de datos de información, de acuerdo de registros de datos de información. ¿Correcto? El put. ¿Correcto? No más parece preparado. Aquí ya me aparece más. Solamente estos dos de comunicación que me muestran, me debería aparecer otros dos datos más, que eran más. Sí, de hecho parece, de pronto hay que hacer un refresh, porque está también el delete y el post. Sí, porque me parece eso de... Hay más ahí. Espera un momentico, es que estas páginas son... Es de Sajuna, hoy tuvimos reunión de Sajuna. Yo hablé muy mal de ese Sajuna, muchachos. Hablé muy mal de tantas cosas, hablé. Muchas cosas hablé mal. Bastante hablé mal. Se van a cambiar muchas cosas de esto. Listo, espera un momentico. Solamente hay esos dos, muchachos, no más. Qué raro. Get, parece extraño. Ve, qué curioso. Sí, curioso, me parece extraño. ¿Cómo es? Porque me parece... a mí sí me aparece el post y el delete. Listo. Bueno, listo. Esos dos son principales también, de acuerdo al servicio de registro, listo, de información de acuerdo al cliente. ¿Listo? Listo, muchachos, son en la misma, el mismo de los métodos que se manejan. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, y ya lo que se ha hablado, muchachos, es el mismo autor que muestra que es la comunicación, de acuerdo a las comunicaciones. Todo esto está englobado en la parte de la comunicación. ¿Listo, muchachos? Toda la parte de registro de datos y la parte de las telecomunicaciones, ¿correcto? Que es la información, ¿sí? Entonces, se hace a través de estos lenguajes que son formatos que son importantes de acuerdo a la información, que es XML, HTML y Java, ¿correcto? Que es JavaScript, que es algo importante, muchachos, que es la parte de la funcionalidad de acuerdo al diseño de la estructura de la programación. Entonces, este tipo de mensaje es más difundido en diferentes servicios propios de redes sociales, ¿correcto? Toda la parte de redes sociales manejan este tipo de lenguaje, muchachos. Manejan XML, HTML y la parte de JavaScript. Toda la parte de servicios web y comunicaciones de redes sociales manejan JavaScript, ¿correcto? Y HTML y XML, ¿correcto, muchachos?
Facebook y Twitter. Toda esa parte de comunicaciones, muchachos, de redes de comunicaciones se manejan ese tipo de lenguajes. Entonces dice aquí, y comunidades en el Internet. Cada mensaje de intercambio contiene la información necesaria para el funcionamiento del servicio, de acuerdo a la información, de tal forma que para cada servicio el cliente y el servidor conocen el formato o protocolo interno de los mensajes. ¿Correcto, muchachos? De lo que habíamos hablado anteriormente. Todo mensaje de información debe saber el cliente qué protocolo va a manejar de acuerdo a la infraestructura, de acuerdo al servicio que va a ser comunicado dentro de la red. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta esa información. ¿Sí, muchachos? Esto es más que todo, que todo lo que hemos hablado, más que todo, son para las partes de los servicios de comunicación, ¿correcto? Que es Facebook, Twitter, Messenger, manejan toda esta sigla de comunicación y manejan este tipo de formatos para poder dar la información de acuerdo por medio de texto. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta esta información. ¿Listo? Por medio de mensajes de texto, ¿correcto? Okay. Entonces, aquí ya vamos entrando un poquito sobre la parte de Java. Entonces, dice ya la parte JSON, JavaScript Object Notion. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender aquí esta parte? JavaScript con objetos ¿de qué? Notación de objetos en JavaScript. Notación de objetos con JavaScript, ¿de acuerdo? Notación de objetos con JavaScript, ¿correcto? Es un formato ligero de intercambio de datos, ¿correcto? Que es la que intercambia información de acuerdo a los datos principales. Es de fácil lectura y escritura, ¿correcto? Para todos los usuarios. Fácil de analizar y generar por parte de los dispositivos. Además, se basa en un subconjunto de lenguajes de programación. ¿Sí? ¿Listo, muchachos? Todo esto está enfocado, más que todo, en la parte del enfoque a la estructura de la programación orientada a objetos. ¿Correcto, muchachos? Esto es más que todo la PO, orientación de la programación orientada a objetos. ¿Correcto? Entonces, esta parte, muchachos, de la programación de JavaScript es compatible con la gran mayoría de lenguajes de programación. Lo que lo hace más popular es usando la web service, servicio de web, ¿correcto? De lo que hemos hablado anteriormente, la parte de los servicios, ¿sí? Que es algo que lo que hace lo más popular usado en las web, ¿correcto, muchachos? Entonces dice aquí, la cardinalidad. Esto es un punto muy principal, muchachos, ante los servicios, ¿sí? La cardinalidad. Que un tiempo los molestaba tanto las cardinalidades, muchachos, ¿se acuerdan o no, muchachos? Que los molestaba tanto la cardinalidad de los datos, muchachos, de la información. Sí, señor. Sí, me acuerdo tanto yo que los molestaba de la parte de las cardinalidades, de acuerdo de los registros de los datos, de la información que están dando a dar a conocer. ¿Correcto? Entonces dice acá, o también llamada multiplicidad. Indica la cantidad de elementos o instancias de una entidad A que se relacionan con una instancia de una entidad B. Y viceversa, la relación de A y B, que era que les decía en la parte de la retroalimentación. Por favor, tener en cuenta la cardinalidad con los datos del usuario principal y los roles principales de las relaciones. ¿De acuerdo? Tanto que les escribía tanto eso. Y largo era en el mensaje de la evaluación que yo les informaba y les mandaba. Creo que algunos no leyeron, creo que lo vieron y se dieron cuenta que lo que escribí. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Que unos de pronto sí leían, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, que la cantidad de A que se relacionan con una instancia de una entidad B y viceversa. Esta puede ser de 4 tipos de información. Uno a uno única, quiere decir de uno solo se comunica con una sola parte. Uno varios múltiple, la parte de la relación de cardinalidad, de uno varios o dos. 3, varios a uno o múltiple, quiere decir que varios a uno se comunican de uno a varios estados, ¿correcto? Que es la múltiple. 4, varios a varios
múltiples, de uno a muchos o de muchos a muchos, en sí, en bases de datos. ¿Correcto, muchachos? Esa información de lo que habíamos hablado anteriormente, ya los estamos viendo y la estamos mirando de lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Correcto? Bien. Entonces, a continuación, observe un ejemplo. Entonces, algo muy importante, muchachos, que es la parte de la estructura. Espera un momentico que estoy viendo una cosa acá. Reset. Listo. Notación. A continuación, observe un ejemplo. Ejemplo número 1. ¿Listo? Vamos a transferir este ejemplo. Vamos a entenderlo. ¿Listo? Se va a crear un objeto con el nombre negocio. ¿Correcto? Ya está la estructura definida. Con llamado al nombre objeto con el nombre negocio. Con la cardinalidad única. Entonces, haciendo un paréntesis de esta estructura, ¿cuál es la función principal de acuerdo a esa característica que nos están nombrando? De acuerdo al ejemplo, muchachos. Con cardinalidad única. Significa que esto va a tener una relación de uno a uno. Correctamente. Sí, muchachos, solamente hay una relación de 1 a 1, ¿correcto? A 1 a 1, ¿correcto? Que es algo muy importante, cliente del otro, ¿listo? De la dirección, ¿correcto? Que es lo que está dando a entender ese objeto con ese nombre llamado negocio, que es la cardinalidad de 1, ¿correcto? Entonces, dice acá, se asignan los siguientes valores para las propiedades del objeto negocio. Entonces dice, el objeto tiene un cliente, la propiedad tiene nombre, apellido, de nombre, sitio, estado, código postal, teléfono y teléfono 0 y 1. Y tiene un valor, Alejandro Meneses, calle Quinta, carrera Santa Marta Magdalena, el número de referencia y datos de referencia. Entonces dice acá ahora sí, el formato de Java, JSON, quedaría en la siguiente forma. Entonces, en la estructura principal, ¿qué es lo que nos estamos conectando ahí en esa información? Teniendo en cuenta lo anterior. Lo que está mostrando en este caso de un objeto cliente es cómo organizar la información a manera de un objeto, una notación de objeto en JavaScript, que es lo que es JSON. Ese objeto está mostrando cómo van sus propiedades y valores. Nombre y el valor que sería Alejandro, apellido que es Meneses. Ya para el caso de dirección, ya es también, digamos, como esos, para que haya la cardinalidad y la estructura de esa relación de en la guardado de información en las tablas de lo que es el cliente y la otra que es la dirección. Ajá. Eso también se guarda como otro objeto. Sí. Un objeto anidado, mejor dicho. No, objetos anidados, ¿correcto? Sí, de lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, eso está enfocado, muchachos, de la línea número 2, línea número 2 hasta la línea número 15. Está enfocado más que todo al nombre principal de ese objeto, ¿correcto? Que se va a llamar Alejandro, ¿sí? Y esa estructura más que todo está enfocada en Java, ¿correcto? ¿En Java qué? JavaScript, ¿correcto, muchachos? Esa es la estructura principal de acuerdo a esa información, ¿sí? De la parte de esa información de acuerdo a la estructura de lo que estamos hablando. El objeto, propiedad y el valor. ¿Listo? Que es algo... Y que teléfonos los va a guardar en un array. Exactamente, ¿sí? Entonces, tener en cuenta estos datos, muchachos, que es de suma importancia para poder entender la lógica de esta información de lo que estamos hablando, de asignación de valores de acuerdo a las propiedades de los objetos de negocio. No olviden, muchachos, de las estructuras de la declaración de una estructura de programación que se maneja por medio de objeto, clase, ¿sí? Métodos y atributos. No se olviden de esas estructuras, ¿sí, muchachos? Para poder entender bien las estructuras y mirar bien la lógica de esa funcionalidad. ¿Correcto? Bien. Ejemplo 2.
dice acá. Entonces, el ejemplo 2 dice, también se le asignan los siguientes valores para las propiedades del objeto negocio. Entonces, el objeto principal va a ser, del objeto principal va a ser negocio. Tiene un objeto, address, ¿sí? Propiedad, tiene nombre, apellido, sitios, estatus, postal de código y teléfonos. Valor, tiene Alejandro Meneses, direcciones, Santa Marta, ciudad, teléfonos, direcciones y todas las direcciones de Cauca y teléfonos de comunicación, ¿correcto? Que son tres objetos, que es el objeto, propiedad y valor. ¿Listo? Entonces, el formato de Java quedaría en la siguiente forma. Entonces, ¿cuál es la dirección principal de la estructura del primer nombre? Va a ser el objeto, el cliente que nuevamente va a llamarse Alejandro. Sí, ese es el nombre Alejandro, solamente el objeto principal que es Alejandro y tiene la ejecución de acuerdo a la que es el nombre del teléfono que asigna los nombres de esos nombres de teléfono de acuerdo a la estructura principal llamado Alejandro, la de la primera línea que es la línea número 1, ¿correcto? Del enfoque. ¿Listo? Que es algo sencillo, no tiene nada más de complicado. No, aquí lo único en este ejercicio 2 es que se está en la parte de dirección se tiene un array de objetos. Sí, por eso solamente de objetos, que es solamente la primera línea, de acuerdo al nombre. ¿Listo? Ahora ya. ¿Listo? Bien. Es algo muy importante entender ese tipo de procesos. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esta información, algo dice acá. Un ejemplo 1. Se observa una cardinalidad única, ¿correcto? Que lo que habíamos hablado antes, cuando hay una cardinalidad única, quiere decir que hay un solo dato que concuerda que la misma cardinalidad están del mismo valor, ¿correcto? Que no constituye con otros valores, quiere decir que es única, solamente única, constituida, solamente una dirección. ¿Sí, muchachos? Entonces dice, se observa la cardinalidad única ya que es de uno o a varios, mientras que en el ejemplo 2 es una cardinalidad múltiple porque se relacionan de varios a varios. Quiere decir que tiene varias relaciones de acuerdo a la cardinalidad de un objeto. ¿Listo, muchachos? Entonces dice aquí, actividad didáctica, muchachos. Entonces, realizar esa actividad. ¿Listo, muchachos? La podemos realizar de una vez. ¿Listo, Diana? Comencemos a realizar esa actividad, muchachos. ¿Listo, señor? ¿Listo? Hágale, arranque, muchachos. Que es algo muy importante esos términos, y ahí les va a preguntar unas cositas que hay que recordar y hay que revisar. ¿Listo, muchachos? Mientras yo me tomo un vasito de agua. ¿Listo, muchachos?
Listo, muchachos, correcto. ¿Listo? ¿Fue muy larga? No, de hecho solamente era un ejercicio de comparación y listo. Listo, listo, muchachos. Entonces, tener en cuenta, muchachos, esa información que era sobre lo que hemos hablado, ¿correcto? Sobre la estructura, de las funciones, ¿sí? De lo más sencillo, de lo que es algo sencillo, ¿correcto, muchachos? Entonces, teniendo en cuenta, muchachos, todo lo que hemos visto, muchachos, retroalimentar, repasar, muchachos, todo lo que hemos visto, esos puntos claves para poder implementar después, ¿correcto, muchachos? Eh, la clase era hasta ahí nomás, muchachos, porque ya sigue otras cosas que hay que implementar, que son otras cosas más importantes, de acuerdo a la de Java. ¿Correcto, muchachos? ¿Sí? Entonces, por favor, me levantan la mano los que están en la clase hoy, muchachos, de los que estuvieron hoy en la clase. Bien, espera un momentico. ¿Sí? Bueno, bien. Alguien parece que se desconectaron ahorita, ¿fue? ¿Se fueron? No sé quién era que estaba anteriormente, no recuerdo bien. ¿Sí? Parece que no está. Daniel José Amaya, sí está. Diana Castaño y Natalia, ¿correcto? ¿Me levantan la manito los que están ahí? Listo. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, esperen un momentico, voy a dejar de grabar para que no se me haga muy grande esos videos, muchachos. A veces son de 4 gigas, 5 gigas, se almacena mucha información. Esperen un momento.